Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio del podcast del Maestro David. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y cada vez más popular entre la población estudiantil, los jóvenes y recientemente los adultos, los podcasts. Vamos a explorar qué son, sus características y las ventajas que ofrecen. Así que acomódate y vamos a sumergirnos en el mundo de los podcasts. ¿Qué es un podcast? Seguramente te preguntarás, ¿qué es un podcast? Básicamente, es un programa de radio, pero en línea. No necesitas una emisora ni un radio para crearlo o escucharlo. Se distribuye a través de internet y puedes encontrar una amplia variedad de temáticas. Hay algo para todos los gustos. Por ejemplo, desde podcast de comedia hasta historias de terror y misterio. Hay algo para cada quien. ¿Cuáles son sus características? Mientras estamos estudiando los podcasts, una pregunta que viene a la mente es: ¿cuáles son las características de los podcasts? Los podcasts son muy diversos. Puedes encontrar una gran variedad de temas y formatos. Por ejemplo, si te gusta la comedia, puedes escuchar La Cotorrisa, conducido por Ricardo el Escorpión Dorado Morán y José Eduardo Derbez. Este es un podcast de comedia que siempre te sacará una sonrisa. Por el contrario, si prefieres el terror y el misterio, Relatos de la Noche es perfecto para ti. Es un podcast que narra historias paranormales, leyendas y crímenes reales, y te tendrá al borde del asiento. También tienes Leyendas Legendarias, un podcast de comedia e historia que narra leyendas mexicanas e historias de terror de una manera divertida y única. Además, tienes la libertad de escucharlos en cualquier momento y lugar, lo que resulta súper conveniente. También permiten profundizar en temas complejos y ofrecen muchos formatos narrativos interesantes. Por último, los podcasts son muy accesibles, son fáciles de encontrar y descargar. ¿Qué ventajas tiene utilizar este recurso digital? Pues bien, los podcasts tienen muchas ventajas. Son muy cómodos porque puedes escucharlos mientras haces otras cosas. Por ejemplo, Todopoderosos con José Rafael Guzmán es un podcast de crímenes reales que analiza casos policiales y judiciales de México y el mundo. Perfecto para escucharlo mientras vas de camino al trabajo. Hay una amplia oferta de contenidos para todos los gustos. Además, permiten un mayor aprendizaje y comprensión, ya que puedes profundizar más en los temas que te interesan. Son gratuitos o de bajo costo y los puedes escuchar en cualquier dispositivo móvil, lo que resulta bastante conveniente en un mundo como el nuestro en el que andamos deprisa para un lado y para el otro. La portabilidad de los podcasts es otro gran beneficio. Puedes llevar tu contenido favorito contigo y escucharlo en cualquier lugar, ya sea mientras haces ejercicio, cocinas o simplemente te relajas en casa. Esto, a diferencia de los programas de radio, en donde tendrías que llevar tu dispositivo con una antena para poder captar las ondas de radio y así escuchar tu programa favorito, los podcasts, que vienen siendo una evolución de un programa de radio, no requieren antenas ni el aparato de radio como tal, aunque sí el dispositivo móvil con conexión a internet. Y tomando en cuenta que la conexión a internet ya es muy fácil de obtener, básicamente en cualquier lugar, pues resultan bastante convenientes. Un tema del que podemos hablar es acerca del uso de los podcasts en la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo podemos utilizarlos para esto? Pues bien, hablemos de cómo poder utilizar los podcasts en los proyectos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Los podcasts son una herramienta fantástica para complementar las clases y hacer que el aprendizaje sea más dinámico e interactivo. Primero, para preparar a los alumnos, podemos empezar por introducirles
a diferentes tipos de podcast relacionados con el tema que estamos enseñando. Podemos crear una lista de reproducción con episodios que cubran distintos aspectos del tema. Luego, podemos pedir a los alumnos que escuchen estos episodios y tomen notas sobre los puntos clave. Esto no solo mejora sus habilidades de escucha, sino que también les ayuda a sintetizar la información. En cuanto a la preparación de los alumnos para crear sus propios podcasts, podemos dividirlos en grupos y asignarles temas específicos. Les enseñamos cómo investigar, escribir un guión y finalmente grabar y editar su propio podcast. Este proceso desarrolla habilidades de investigación, escritura y comunicación. Al evaluar a los alumnos podemos centrarnos en varios aspectos. La comprensión como número 1. ¿Entendieron los puntos clave del contenido del podcast? La participación como número 2. ¿Contribuyeron activamente al proyecto de creación del podcast? La creatividad como punto número 3. ¿Fueron creativos en su enfoque y presentación? Las habilidades técnicas como punto número 4. ¿Pudieron manejar las herramientas de grabación y edición? Utilizar podcast en el aula no solo hace que el aprendizaje sea más divertido, sino que también ayuda a desarrollar una variedad de habilidades importantes en los alumnos. Los podcasts y el aprendizaje de nuevos temas y habilidades. Otra gran ventaja de los podcasts es que pueden ayudarte a aprender nuevos temas y desarrollar habilidades a través de los tutoriales. Hay muchos podcasts educativos que ofrecen lecciones y guías sobre una amplia gama de temas. Por ejemplo, si quieres aprender a cocinar, hay podcasts que te guían paso a paso en recetas deliciosas. En cambio, si estás interesado en aprender un nuevo idioma, hay podcasts dedicados a enseñarte vocabulario y gramática de manera divertida y accesible. También puedes encontrar podcasts sobre desarrollo personal, donde te ofrecen consejos y técnicas para mejorar tu bienestar emocional y mental. Y si te interesa la tecnología, hay podcasts que explican las últimas tendencias y te enseñan a utilizar nuevas herramientas y aplicaciones. Los tutoriales en podcast son una excelente forma de aprender porque puedes escucharlos mientras practicas. Por ejemplo, puedes seguir un podcast de yoga mientras realizas las posturas o escuchar un podcast de programación mientras escribes código en tu computadora. Los podcasts no solo te brindan información, sino que también te motivan a seguir aprendiendo y mejorando tus habilidades. Al escuchar expertos en diferentes campos, puedes obtener perspectivas valiosas y aplicarlos en tu vida diaria. Y si hablamos en cuestiones de la educación, también es importante considerar que para padres y madres de familia hay una gran variedad de podcasts que les ayudan a comprender la psicología de los adolescentes y de los niños para que puedan aprender cómo darle una educación libre de violencia hacia sus hijos y hacia sus hijas. Es decir, expertos relacionados en la materia te van a ir orientando paso a paso acerca de las nuevas tendencias para educar a los niños y a las niñas libres de golpes, libres de maltratos, y esto a su vez te va a permitir tener una mejor convivencia con tus hijos y con tus hijas. Es muy importante destacar que los podcasts representan en la actualidad una nueva forma de llegar a una gran cantidad de personas con el mínimo de los costes. Es decir, si yo quisiera armar un podcast, lo que tendría que hacer simplemente sería abrir mi dispositivo móvil, buscar una plataforma que sirva para montar o colgar el podcast, leer unas cuantas indicaciones para hacer tu usuario y tu contraseña y posteriormente llenar unos datos de las características de la temática de mi podcast y empezar a hacer las grabaciones. Y en este punto, para elegir una plataforma de hospedaje de los podcasts, pues el primer paso sería elegir una plataforma de hospedaje para el podcast.
claramente. Algunas opciones populares son Anchor, Podbean y Spreaker, aunque también en la plataforma actual que es Spotify, que es la más famosa entre los jóvenes. Estas plataformas te permiten subir y distribuir tu podcast fácilmente. Así, por ejemplo, Spotify es una excelente opción para principiantes porque es gratuita y muy fácil de usar. Además, distribuye automáticamente tu podcast con tan solo compartir el vínculo de tus producciones. Otras plataformas que también son muy populares pues sería Google Podcast y Apple Podcast. Bien, pues una vez que ya has seleccionado la plataforma en la que deseas tener tu podcast, necesitas crear una cuenta. Pongamos por ejemplo Anchor. Abres tu navegador y vas a anchor.fm. Haces clic en Sign Up o registrarte. Llenas los datos requeridos con tu dirección de correo electrónico, crea una contraseña y proporciona un nombre de usuario. Asegúrate de que tu nombre de usuario sea algo relacionado con tu podcast para que sea fácil de recordar. Después de llenar la información, haz clic en Sign Up o registrarse y verifica tu correo electrónico para activar tu cuenta. Una vez que ya tienes tu cuenta, el siguiente paso sería configurar tu perfil de podcast. Vamos a ver. Ya has creado tu usuario, ya has verificado tu cuenta y es hora de configurar tu perfil de podcast. En Anchor, haz clic en Nuevo episodio o New Episode. Aquí puedes subir una imagen de portada para tu podcast. Esta imagen debe ser atractiva y representativa del contenido de tu podcast. Puedes crear una portada utilizando herramientas gratuitas como Canva. Luego, proporciona un título para tu podcast. Asegúrate de que sea claro y atractivo. También puedes escribir una descripción que resuma de qué trata tu podcast y qué pueden esperar los oyentes. Una vez hechos los 3 pasos anteriores, vamos al paso 4, que es grabar y subir tu episodio. Bien, ahora es el momento de grabar tu primer episodio. Puedes grabar directamente en la plataforma de Anchor usando su herramienta de grabación. Si ya tienes un archivo de audio grabado, simplemente haz clic en Upload o Subir y seleccionas el archivo de tu computadora o tu dispositivo móvil. Anchor acepta archivos MP3, WAV y M4A. Después de subir el archivo, puedes agregar segmentos adicionales como música de fondo o efectos de sonido para hacer tu podcast más dinámico. En el paso 5, que es publicar y distribuir tu podcast, pues una vez que ya estés satisfecho con tu episodio, haces clic en Save Episode o Guardar episodio. Luego, proporcionas un título y una descripción para este episodio en específico. Finalmente, haces clic en Publish o Publicar y listo, tu episodio ahora está en línea. Anchor se encargará de distribuir tu podcast a varias plataformas, por lo que no tendrás que hacerlo manualmente. Lo más importante en este punto es que el podcast debe ser del interés del público hacia el que vas orientado, para lo cual te daré las siguientes recomendaciones que te serán muy útiles para que tu podcast llegue a la mayor parte de audiencia posible que consideras que es tu público objetivo, ya que primero debes pensar quiénes se beneficiarán o disfrutarán más de tu contenido. Para esto debes considerar lo siguiente. Número 1. Interés y pasatiempo. ¿Qué temas les apasiona? Por ejemplo, si tu podcast es sobre tecnología, tu público probablemente esté interesado en las últimas innovaciones y gadgets. Número 2. Debes tomar en cuenta la edad y el género. Saber la edad y el género de tu audiencia te ayudará a adaptar tu contenido y estilo de comunicación. Número 3. Tu ubicación geográfica. Conocer la ubicación de tu audiencia puede influir en los temas que abordas y la hora en que publicas tus episodios. Porque si bien es cierto, el podcast está en internet y puede ser accedido desde cualquier lugar y por cualquier tipo de personas, también es importante considerar que eventualmente de algún país tendrás
más audiencia que de otro. Entonces considerar las características culturales específicas de tu audiencia te ayudará a enriquecer y consolidar una comunidad. Una herramienta útil para identificar a tu público objetivo es realizar encuestas o análisis en redes sociales para entender mejor a tus oyentes potenciales. Como paso número 2, vamos a crear contenido relevante y de calidad. Una vez que tienes claro quién es tu público objetivo, el siguiente paso es crear un contenido que les interese y valoren. Algunos consejos serían investigar, mantenerte al tanto de las tendencias y temas que están en auge dentro de tu nicho. Esto te ayudará a ofrecer contenido fresco y relevante. Ser consistente como punto número 2, es decir, publicar episodios de manera regular. La consistencia es clave para mantener a tu audiencia enganchada, ya que eventualmente si tú publicas un podcast o un video o lo que sea para tu público objetivo, pero no eres consistente, entonces vendrá el desinterés y vendrá la desbandada hacia otros creadores que seguramente tendrán esta característica de la consistencia. Como punto número 3 está la calidad sobre la cantidad, que es un poquito de lo que te acabo de mencionar. Asegúrate de que cada episodio esté bien producido y sea informativo o entretenido. La calidad es más importante que la cantidad. Ahora, muy importante vendría el cómo promocionar tu podcast. Para llegar a más personas, necesitas promocionar tu podcast de manera efectiva y aquí te van algunas estrategias. La número 1 son las redes sociales. Usa plataformas como Instagram, Twitter o actualmente X y Facebook para compartir tus episodios y conectar con tu audiencia. Publica fragmentos de tus episodios para atraer la atención. Número 2. Las colaboraciones. Invita a otros podcasters o influencers a participar en tu show. Esto no solo enriquece tu contenido, sino que también te ayuda a llegar a sus seguidores. Como punto número 3, SEO para podcast. Utiliza palabras clave relevantes en los títulos y descripciones de tus episodios. Esto hará que sea más fácil encontrarte en los motores de búsqueda. Ya identificaste tu público objetivo, ya creaste contenido relevante y de calidad, y además aprendiste a promocionar tu podcast. Hablemos ahora de cómo interactuar con tu audiencia. La interacción con tu audiencia es fundamental para crear una comunidad. Y aquí hay algunas formas de hacerlo. Responder comentarios y mensajes. Dedicar tiempo a responder a los comentarios y mensajes de tus oyentes les demuestra que valoras su opinión y estás atento a sus sugerencias. Crea encuestas y preguntas. Usa tus redes sociales para hacer encuestas y preguntas sobre qué temas les gustaría escuchar en futuros episodios. Eventos en vivo. Organiza transmisiones en vivo donde puedas interactuar directamente con tu audiencia, responder preguntas en tiempo real y hacerlos sentir parte de tu comunidad. Y como último punto, en este aspecto, ofrece valor adicional. Para retener a tu audiencia y hacer crecer a tu comunidad, ofrece algo más que solo episodios de podcast. Aquí algunas ideas. Contenido exclusivo. Crea episodios adicionales o contenido exclusivo para tus seguidores más fieles. Puedes usar plataformas como Patreon para esto. Boletines informativos. Envía boletines por correo electrónico con noticias, actualizaciones y contenido exclusivo. Grupos en redes sociales. Crea un grupo en Facebook o Discord donde tus oyentes puedan conectarse entre sí, discutir episodios y compartir sus ideas. En conclusión, podemos decir que esta charla sobre los podcasts esperamos les haya resultado interesante. Si aún no han explorado el mundo de los podcasts, les animo a que lo hagan. Hay un universo de contenidos esperando por ustedes. Recuerden, desde la comedia con La Cotorrisa, el misterio con Relatos de la Noche, las historias de terror con Leyendas Legendarias, hasta los crímenes reales con Todopoderosos con José Rafael Guzmán. Hay algo para cada uno de ustedes. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar El Maestro David, el podcast. Hasta la próxima.